En este vídeo vamos a hablar de temporizadores. Para ello vamos a crear un proyecto nuevo. Antes de nada cerramos el anterior. Archivo cerrar. Y creamos en nuevo proyecto un proyecto nuevo. Lo llamamos P2 temporizadores. Y elegimos el controlador que hemos utilizado hasta ahora, NX1P2, en su versión última. Le vamos a crear. Y configuramos las entradas y salidas, ¿vale? Si recordáis, mapa de entrada-salida, configuración integrada. De momento estamos utilizando las propias de la CPU, ¿de acuerdo? Entonces aquí arriba, botón derecho, crear variable de dispositivo. De momento vamos a utilizar las que nos propone OnRun, no vamos a hacer cambios, luego si necesitamos, pues venimos aquí y les ponemos otro nombre. Nos vamos a la sección 0 del programa y algo que no habíamos utilizado es la parte derecha de la interfaz de OnRun, de Sysmac Studio. Y como veis, la última entrada de esta interfaz a la derecha, aquí hay un montón de instrucciones agrupadas, ¿de acuerdo? Pues hay un grupo que pone timer, temporizadores, ¿de acuerdo? El clásico de OnRun es el timer. Sin embargo, aquí propone otros, por ejemplo, un toff y un ton. Nosotros vamos a ver estos dos porque son los habituales en otros autómatas, por ejemplo en los autómatas Siemens, ¿de acuerdo? También se pueden utilizar en OnRun y por eso se proponen, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero el funcionamiento de un TEON. Se trata de un temporizador con retardo a la conexión. Eso significa que en el momento que activemos este temporizador va a contar, va a empezar a contar, y cuando la cuenta llegue al fondo, llegue al valor que le hayamos dicho que es el total que tiene que contar, pues activará la salida Q, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos colocado este temporizador, vamos a llamarle con un nombre, T0, ¿de acuerdo? ¿Y cómo establezco el tiempo que quiero que cuente? Pues para eso tenemos ese tiempo, el PT, ¿vale? Preset time. Bueno, ¿cómo se especifica aquí el tiempo? Hay que poner una T, una almohadilla y, por ejemplo, un segundo o un milisegundo o una hora. Si quiero expresar, por ejemplo, un minuto, 30 segundos, pues tendría que separarlo por ese guión bajo. De acuerdo, nosotros vamos a poner este ejemplo con 2 segundos. Y esto que veis aquí es el elapsed time, es decir, el tiempo transcurrido. Nosotros vamos a poner, pues, T0 transcurrido. Esto será una variable, ¿de acuerdo? Una variable interna. Tenemos variables internas y variables externas. Digamos que las variables externas son las que tienen que ver con las entradas y salidas, y las internas tienen que ver con variables que van a tener su espacio en memoria, pero no van a tener una salida externa en el autómata, ¿de acuerdo? Si habéis trabajado con otros tipos de autómatas, estas son marcas, ¿de acuerdo? Variables en OnRun, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a tener estas dos. De momento voy a simular esto tal cual y vais a ver qué pasa. Vais a ver que este temporizador siempre está activo y lo que va a hacer es que cuando llega a los 2 segundos se va a activar la salida Q. Bueno, para verlo voy a incrementar un poquito más, voy a poner 10 segundos para que veáis lo que pasa. 10 segundos y voy a comenzar la simulación. Como sabéis, siempre hemos ido aquí a simulación, ejecutar, ¿vale? A partir de ahora, para ir más rápido, voy a pulsar F5, ¿de acuerdo? Pues pulso F5. Esperamos a que termine el inicio de la simulación. ¿Veis? Ha empezado a contar ya. Y al llegar a 10 segundos, la señal aparece como cierta en la salida Q. ¿De acuerdo? La cosa que veis es que este temporizador siempre está activo y cuando he llegado al final de la cuenta, al final del tiempo, la salida permanece activa siempre. ¿Bien?
¿De acuerdo? Pues vamos a hacer alguna modificación sobre esta propuesta. Voy a parar el simulador. En este caso pues puedo hacer aquí detener o, como veis, Shift más F5. La tecla Shift es la tecla de mayúsculas, la que no deja enclavadas las mayúsculas, ¿de acuerdo? Pues Shift F5, paramos la simulación, ¿de acuerdo? Y algo que puedo hacer es tener aquí una entrada que sea la que active el temporizador. Voy a agregar un contacto, ¿de acuerdo? Y como sabéis no hemos renombrado las entradas, así que directamente voy a poner el nombre que propone la entrada 00. Este es el nombre de la variable que me ha propuesto el Sysmac Studio, no lo voy a cambiar. Pero sí voy a hacer reiniciar la simulación para que veáis el efecto. Damos a F5 y esperamos a que inicie. Bien, como veis en este caso el temporizador no empieza. ¿Por qué? Pues porque no ha recibido todavía la señal de habilitación. Bien, en el momento que aquí le digamos True, esta señal va a continuar y el contador va a empezar. Bien, como veis al final de cuenta pues la Q permanece activa y yo ¿qué necesitaría hacer? Dar a False. Como veis aquí el temporizador se resetea y al volver a dar a True comenzaría de nuevo la cuenta. Bien, pues una vez visto el funcionamiento del T-on, vamos a ver el funcionamiento del T-off. El T-on era un temporizador con retardo a la activación. El T-off va a ser justo lo contrario, un temporizador con retardo a la desactivación. Es decir, primero va a estar activado y pasado el tiempo se desactiva. Vamos a verlo. Bien, vamos a crear aquí un nuevo segmento. Vamos a insertar línea de programa abajo y vamos a replicar la misma estructura pero con un T-off. Le cogemos, lo agregamos y agregamos aquí un contacto pulsando en C. En este caso vamos a buscar la siguiente entrada, pues bit input output 0, este de aquí. De acuerdo, vamos a elegir también 10 segundos para que se vea bien. T almohadilla 10 segundos y este le vamos a llamar T1. T1 y T1 transcurrido. Bien, pues simulamos con F5. Bien, como veis el T-off también necesita que le habilitemos, para eso hemos puesto este contacto. Si no lo hemos habilitado, pues la cuenta aparece parada, el tiempo aparece parado, ¿de acuerdo? Vamos a ver la diferencia con el T-on. Bueno, pues vamos a habilitarle, True, y veis que sigue sin funcionar, sigue sin activarse la cuenta. Sin embargo, la salida ya aparece activa, a diferencia del T-on. Es cuando vuelve a pasar a False, cuando el tiempo empieza a correr y al llegar al final de la cuenta, la salida Q se desactiva. Es un comportamiento un tanto diferente. Vamos a recordar el T-on, le activamos, en ese tiempo empieza a contar y una vez que llega al final de cuenta, la salida Q se activa. Para poderlo reiniciar necesito pasar por False. Aquí la salida pasa a False, se desactiva y la cuenta se reiniciaría al volver a dar a True sobre la habilitación. Bueno, en el caso del T-off, de nuevo habilitamos, la salida se habilita, paso a False y es cuando contamos los 10 segundos. Y pasados los 10 segundos se desactiva. Una vez visto los temporizadores más importantes, vamos a parar la simulación y vamos a ver un ejemplo típico, un ejemplo real de un temporizador, ¿de acuerdo? Que es un arranque de motor pues con temporización. Vamos a conservar el T-on, como veis he eliminado el T-off y vamos a poner la estructura típica del control de un motor, ¿de acuerdo? Vamos a agregar contactos y una bobina. Antes de nada, vamos a darles nombre, nos vamos a las variables, al mapa de entrada y salidas, a built-in, ¿vale? Y en este caso pues voy a cambiar este valor, vamos a poner marcha, vamos a poner paro,
y vamos a colocar una bobina. K1. De acuerdo. Bueno, pues fijaos, vamos a ir a la sección 0 y vamos a colocar aquí la estructura típica del control de un motor. Esto sería marcha, paro, paro teniendo en cuenta de que el pulsador de paro es normalmente cerrado, y una bobina, pues K1. Recordad que los contactos los colocábamos pulsando la tecla C del teclado y la bobina pulsando a la tecla O. ¿De acuerdo? Esta sería la estructura típica. Normalmente ponemos una retroalimentación aquí en marcha, así que vamos con ella. Aquí, para poner un contacto en paralelo, pues W, y ponemos K1. Con esto, al pulsar marcha, encenderíamos K1. Pero ¿qué pasa si yo quiero que el motor se pare al cabo de un tiempo? Al cabo de 10 segundos. Bien, pues fijaos. ¿Cuándo activamos el temporizador? Cuando el motor está funcionando. Así que vamos a cambiar esto y vamos a poner K1. ¿Y cuándo queremos que pare? Queremos que pare cuando llegue a la señal T0Q. Es decir, T0Q queremos que sea 1. Por lo tanto, quiero que funcione cuando sea 0. Así que aquí agrego un contacto, T0Q, y quiero que ese contacto sea negado. Así que doy al botón derecho y lo invierto. Bien, pues vamos a probar esto. Antes de nada, tenemos que tener en cuenta que paro tiene que estar a 1. Es decir, como el pulsador va a ser normalmente cerrado, pues en la simulación antes tengo que poner paro a true. Voy a la simulación, F5. Bueno, pues iniciada la simulación, veis que bueno, pues la señal de habilitación se queda en K1, esperando a que el motor se active, que la salida T0Q negada activaría este contacto, ¿de acuerdo? Como veis, la T0Q es false. Al negarla, pues la convertimos en true. Que estamos esperando la marcha. Bueno, el paro, como os digo, tenemos que invertirle. Tenemos que decir que es true, porque es un pulsador normalmente cerrado. Y al activar marcha y desactivarla, vais a ver que el tiempo empieza a correr. Y al llegar al final de cuenta, pues para el motor. Vamos a verlo de nuevo. Activamos marcha. Cuando el tiempo ha transcurrido, se para el motor.